Hola amigos de Vea Canal, bienvenidos a un viernes más, un viernes telúrico. Se nos movió el piso el día de hoy con más o menos promedio de 6, algunos dicen 5.7, otros dicen 6.7, que es en la escala de Richter, pero gracias a Dios con pocos daños en la infraestructura nacional. Pedimos al Eterno de que usted esté bien cubierto en su casa y que esté en paz y estable. A todos nos dio un susto. A todos, yo venía en el carro y se movía de un lado para otro. Y van a disculpar, hoy estoy usando anteojos, pero tuve un pequeño derrame en el ojo izquierdo y me molestan las luces que reflejan la cámara. Entonces, pero muy de vez en cuando los utilizo, así que me siento halagado y agradecido y bendecido porque usted nos reciba ahí, en su móvil, en su casa, en su televisor. Recuérdense que estamos en 5 diferentes plataformas, que estamos vía satélite también y nos puede ver 4 o 5 veces en repetición en el canal, que estamos en Facebook, que en este momento, y nos quedamos en YouTube después, ya perennemente ahí se queda el programa grabado y usted lo puede bajar cuantas veces quiera. Nosotros tenemos aproximadamente unos 500 cableoperadores a nivel nacional que repiten esta señal. Entonces, ¿qué mejor que llevarles a ustedes buenas y interesantes información, noticias? El día de hoy vamos a conversar con una persona que yo admiro muchísimo, su trabajo, su gestión, su actitud de vida. Marolén Martínez es escritora, ella es editora de una revista desde hace 20 años y tiene una historia fascinante. Por azares del destino nos conocimos, platiqué, conversé con ella, nos escuchamos, fue muy interesante. Y al final del camino le propuse que viniera acá y aceptó inmediatamente. Ahí ustedes tienen un poco de quién es ella y luego nos vamos a hablar, pero aquí vamos a pasar la cámara a presentarla. Bienvenida este día 17 de julio del 2026, Marolén. Bienvenida. Hasta la tierra tembló con este encuentro que íbamos a tener, Eduardo. Fue impresionante lo que usted mencionaba al introducirnos, este temblor que nos asustó un poquito a todos, pero muchísimas gracias por la invitación. Es un honor compartir tiempo y espacio con usted y la verdad es que, como bien usted lo mencionaba, esas diosidades que el universo nos encontró sin querer queriendo y aquí estamos, así que muchísimas gracias por la invitación. Es que yo no me acostumbro a hacer con anteojos, pero sí me molesta el momento fue lo oportuno. Estábamos en un proceso de una obra benéfica y me la encontré en el camino y comenzamos a hablar de las gestiones de cada uno. Y había un grupo de personas y coincidió, muchas gracias, muy amable, coincidió con el que llegamos a la conclusión de que habían situaciones que merecían y ameritaban ser conocidas a nivel nacional. Aquí tengo 5 obras de las que ha escrito, 5, pero aquí no está la revista. 20 años siendo pionera dentro de lo que es revista de mujeres en Guatemala, porque ese es otro rollo. O sea, generalmente son varones los editores de revistas. Y ella tiene Mujer de Negocios, se llama la revista. Pero vamos a hablar un poco de esa historia, por favor. Y si me hace favor, producción, de mandarme el link para que yo lo haga llegar a los diferentes conocidos que tenemos y que ellos lo distribuyan también, por favor. Gracias, Josué. Entonces, mi querida amiga, le ruego a usted, comencemos con quién es, cómo comienza y por qué se dedica a esto. ¿Quién es Marolén, Eduardo? Pues Marolén es hoy en día una mujer plena, realizada y feliz. Trabajo día a día para mantener esa plenitud y esa realización. Amo lo que hago, me apasiona lo que hago. Fui una niña irreverente, muy irreverente, rebelde, donde a través de la escritura siempre plasmó lo que sentía, lo que quería, lo que le gustaba. Siempre fui una niña empoderada, la verdad. Me atrevo a decir que siempre lo fui. ¿Por qué siempre lo fui? Fui educada y formada por un hombre maravilloso que era mi papá, que en paz descanse, albañil.
No tuve la figura materna, entonces yo desde muy niña estaba en el campo de fútbol, estaba con las herramientas de mi papá. Y recuerdo que en una ocasión cuando yo tenía 5 años estaba llorando y fui a pedirle algo a mi papá y mi papá me dijo: Zeca, vaya a lavarse la cara, regresa y me pide lo que quiere porque llorando no consigue nada. Entonces eso de alguna manera me hizo una niña muy fuerte, muy decidida a lograr lo que quería lograr, determinada, apasionada y enfocada. Mi papá desde muy niña también me introdujo al mundo de los libros y de ahí nació mi pasión por los libros. Me creí la magia de los libros y estoy convencida que a través de un libro podemos rescatar una vida, transformar una vida, y por eso me dedico hoy en día a escribir libros, pero hace 20 años, como usted bien lo mencionaba, no había ninguna revista ni ningún medio de comunicación enfocada a las mujeres. Y recuerdo que cuando decidí estudiar periodismo en la San Carlos y se lo comenté a mi papá se asustó un poquito y me dijo: no, ¿cómo se va a meter el periodismo en la San Carlos? Estoy hablando de 1990, ¿verdad? Pero acaba de terminar la escuela centroamericana porque ahí estuvo la escuela centroamericana de periodismo. Así es, ¿verdad? Entonces, ¿por qué quise estudiar periodismo? Porque estaba decidida a comunicar lo que era importante comunicar. También cuando estudié periodismo decidí que no iba a trabajar para ningún medio de comunicación, sino que yo iba a tener mi propio medio de comunicación. Y fue así como con el tiempo, pues ya llegó el momento en lanzar Revista Mujer de Negocios. Estoy hablando de hace 22 años. La revista, el primer ejemplar impreso, nació en un agosto del 2026, pero para que eso pasara, pues hubo preparación. De un agosto del 2020. Del 2006, perdón. Y dije, no puede ser. Es ahorita, no. Estamos hablando del futuro. El tiempo, ¿verdad? No, 2006, agosto del 2006. ¿Verdad? Pero para que saliera el primer número hubo un proceso complejo, muy complejo, porque pues no había ningún medio de comunicación enfocado a las mujeres y siempre las revistas de negocios, sus portadas eran caballeros. Y pues gracias a un concurso de Capital Semilla pude tener el capital para sacar ese primer ejemplar. Pero solamente, vamos a ver, usted atraía el alma de escritora. Me atrevo a decir que sí, Eduardo. Desde muy niña escribía tarjetitas en el colegio. Siempre estudié con las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Y le escribía tarjetas con mensajes a mis amigas, leía mucho, entonces me encantaba escribir. Porque eso es fundamental, o sea que usted, disculpen que estoy haciendo esto, pero nosotros estamos en vivo. Cuando estamos en vivo, nosotros tenemos el celular abierto porque recibimos información de las personas que nos están viendo y lo agradecemos enormemente. Y así también nosotros enviamos información y en este momento estamos distribuyendo la información del programa. Recuerde que este programa lo puede ver usted hoy, mañana o dentro de un año, no hay problema, va a quedar arriba. Me siento muy halagado, ya comenzamos a recibir información, ya, felicitaciones por el programa. Fíjense ustedes de dónde, de España. Pero wow. Bueno, sí, se agradece, gracias por compartir, dice, miren qué bonito. Esto es verdaderamente, eso es lo que a uno lo llena de estar en esto. Y bueno, regreso otra vez, excelente programa, qué bueno. Qué bueno que nos ven por todos lados. Sí. Eso quiere decir, Eduardo, que lidera un programa de impacto y transformación. Le voy a explicar qué pasa. Este programa es de crecimiento, es institucional y quiero hablar de eso después, ¿verdad? Luego. Pero ahorita vamos a hablar de usted. Vamos a hablar de esa mujer que comienza escribiendo desde niña, haciendo tarjetitas, etcétera, etcétera. Pero esto no fue el ganarse la vida, al principio, ¿o sí? Y no, pues como toda adolescente y todo, ¿verdad? En su momento me gradué de secretaria, trabajé como secretaria, empecé a estudiar periodismo, salí, luego me casé, fui mamá, no ejercí como periodista, ¿verdad? Luego me divorcié.
y trabajé siempre como secretaria y como periodista. Empecé también a estudiar temas de mercadeo, desarrollo humano y con mi habilidad de escribir. Entonces siempre en las empresas en las que tuve la oportunidad de trabajar, combinaba la parte creativa con la parte de inspiración, llamémosle, ¿verdad? Para crear contenidos dentro de las empresas que trabajaba, ¿verdad? Hasta que hubo un momento que dije, este no es mi sueño. Mi sueño era crear mi propia revista y como pues todavía estaba en los 30, tenía un hijo pequeño, pero siempre he sido muy soñadora y muy idealista. Empecé a crear mi dominio de la revista, de qué era lo que quería, cómo quería comunicar y empecé a tocar las puertas sin dejar de trabajar. Pero las primeras paredes fueron Marolén, una revista para mujeres y empresarias. Eso pasa siempre y cuando... líderes. No, Marolén. Entonces no conseguía los anunciantes. Engaveté el proyecto de lo que era mi domi de la revista. Sin embargo, un día caminando por un centro comercial, veo un afiche de lo que recién estaba haciendo el Programa Nacional de Competitividad y era un concurso, Emprende Emprendedor. Qué bonito. Emprende Emprendedor. Les estoy hablando del 2004. El tiempo de Berché. Así es, 2004. Este tipo de concursos lleva su tiempo, lleva sus fases. Era primer concurso que lanzaba el Pronacom. Eso fue un viernes, yo ya tenía mi domi, yo ya tenía todo. Entonces todo el fin de semana me dediqué a llenar formularios, a hacer todo lo que había que hacer, porque el lunes cerraba la convocatoria del Pronacom. Y ese lunes a las 3 de la tarde yo estaba entregando mi proyecto, la primera revista para mujeres empresarias en Guatemala. Pero se llamó tal cual desde el principio. Siempre se ha llamado Mujer de Negocios, porque para mí, Eduardo, una mujer de negocios es la señora que vende mangos en el mercado, es la señora que me vende las tortillas, es la ejecutiva que también está liderando una gran empresa, está en el mundo de los negocios y siempre se ha llamado Mujer de Negocios. Fueron pasando las fases hasta que gané en el área de microempresaria el Capital Semilla, con el cual ya podía hacer el tiraje del primer ejemplar. Y ya con ese capital fui con los anunciantes, algunas marcas, y les dije, mire, me autoriza a poner su anuncio de gratis en mi revista. Y el primer ejemplar, todos los anuncios fueron de cortesía. Fishing. O sea, fue a pescar usted. Sí. Y de ahí para acá han pasado 20 años. Uy, cuánta gente nos está escribiendo. Jaime Osorio, saludos, doctor, qué bueno. Mayra. Qué alegre. Qué bueno, mire, tenemos, qué interesante, Rolando Yescas. Tenemos bastante gente que nos está viendo. ¡Qué emoción! ¡Qué alegre! Sí, recuérdese que nosotros estamos en una plataforma muy interesante, pero estamos en 5 plataformas X, etcétera, etcétera, pero aparte de eso, en la capital solo nos pueden ver por plataformas digitales. Sí, porque hubo un problema hace muchos años y nos sacaron de la parrilla de Tigo y de Claro. Era porque hay programas acá que son disruptivos. Claro, totalmente. Entonces solo con algunos cableoperadores. No, hay gente que no le gusta muchas veces escuchar una realidad. Y por otro lado, este programa es institucional y agradecemos a la familia, a los dueños de Vea Canal, claro, que le donan este tiempo al Círculo Nacional de Prensa. La importancia de la comunicación abierta, libre e independiente. Sí, y este espacio es de crecimiento, que es porque es un espacio institucional. Claro, claro. En el Círculo Nacional de Prensa nosotros le abrimos el espacio a las personas que están emprendiendo. No importa su culto, no importa su sexo. Nosotros le abrimos el espacio a las personas que pueden dar algo para Guatemala. Nuestros estatutos nos permiten ingresar escritores, publicistas, periodistas de los diferentes géneros, todo lo que es ciencias de la comunicación, que es tan amplio ahora, ¿verdad? Sumamente amplio y hoy en día tan necesitado el comunicar para informar y para formar. Porque sí existe gente que todavía tradicionalmente y románticamente piensa que el periodismo tal cual se quedó en los tiempos de que cuando uno escribía en los periódicos o en las revistas, y no es así. No. Comunicar es importante. Así es. Y esta es una forma de hacer periodismo también. La publicidad es una forma de hacer periodismo.
porque hay comunicación. Vamos, la publicidad es una forma de comunicación y también es una forma de hacer periodismo. Y como comunicadores tenemos una gran responsabilidad y un compromiso ciudadano. Lo que pasa es que hay que ser responsable con lo que se dice, porque se le puede hacer bien y se le puede hacer daño a una persona con falacias. Así es. Ahí el problema. Pues mire, yo quiero hablar de esto que nosotros tenemos acá, pero coménteme, ¿cuánto fue su primer tiraje? 10,000 ejemplares. Fue bastante. Soy muy ambiciosa, tengo una amplia visión, entonces y era una revista mensual. Cada mes en la portada había una mujer empresaria, una ejecutiva que estaba causando impacto. Entonces mandábamos ejemplares a El Salvador y también a Honduras, ¿verdad? Vendíamos la suscripción, entonces nuestro primer tiraje fue 10,000 ejemplares impresos. Impresionante, impresionante. Yo he tenido la suerte de ser editor de revistas también. Pero tirar 10,000 ejemplares, nosotros tiramos 1,000, 1,500 ejemplares, etc. Pero ya 10,000 ejemplares es un tiraje fuerte. Y la distribución, la venta de la suscripción. Todo lo que eso conlleva. Ahora las revistas no solamente salen, muy pocas salen físicas, casi todas se van por... Digital, sí. Por supuesto. Nosotros estuvimos 10 años en papel. 10 años en papel en que cada mes hacíamos el tiraje, pero también... Soy de las mujeres y de los seres humanos, Eduardo, que está con la parabólica bien pendiente sobre las oportunidades que hay. Y a veces creemos que en Guatemala no hay oportunidades, pero sí las hay, y muchas. Pude sacar la revista impresa por un capital semilla. Luego pude hacer esa transición al mundo digital porque en su momento, estoy hablando de hace 12 años, una institución internacional también tenía educación y capital para que los microempresarios empezaran a digitalizar sus negocios. Entonces estaban dando durante 2 años todo lo que era el hosting, la capacitación digital. Apliqué, igual gané y mi equipo de trabajo empezó a capacitarse para la migración de la revista a lo digital. Entonces estuvimos trabajando paralelamente el papel y lo digital. Dinámico esto, ¿verdad? Totalmente. Eso es lo lindo de todo, o sea, todo es dinámico. Yo me reinventé mi profesión también, o sea, la original, porque lo que ustedes ven que hago es vocacional. Yo soy periodista vocacional desde hace 35 años más o menos, pero pues tengo una profesión aparte que soy también licenciado en periodismo. ¿Verdad? Entonces... Aparte que soy de la San Carlos. De la San Carlos, sí, ahí de la... Así que también tengo esa suerte, tengo ese honor y estoy debidamente colegiado en el colegio adecuado, etcétera, etcétera, con las diferentes carreras que he mantenido. Pero vamos otra vez, ¿por qué estoy hablando de esto? Miren, la gente tiene una idea errónea de lo que es hacer el periodismo, de lo que es ser escritor, de lo que es hacer este tipo de proyectos. Y aquí estamos hablando con una persona que yo no sabía lo emprendedora que era nuestra colega, pero veo que no se va a quedar ahí. Si tiene que ir a la luna por otra revista, va a ir a la luna con otra revista o con otro proceso. ¿Cuántos tirajes han habido? Vamos a ver, ¿cuántas ediciones han habido de la revista hasta este momento, después de 20 años? Después de 20 años, Eduardo, les soy honesta, no tengo el número, pero hicimos más de 120 ediciones impresas. Vamos a ver, ¿sale una vez al mes todavía? ¿O sale ya? Hoy en día, hoy en la actualidad, todos los días hay noticias. Se publican noticias, reportajes, artículos. Nuestra misión cuando salimos fue una revista que informa, educa y transforma. Entonces nuestra columna vertebral hacia las mujeres, porque pues somos mujer de negocios, y aunque sí tenemos un pequeño porcentaje de lectores masculinos, nuestra columna vertebral es contenido que forme. Entonces todos los días hay artículos de liderazgo, de mercadeo, de autoestima, la entrevista de mujeres exitosas. Actualmente ya también hay artículos de inteligencia artificial, de tecnología, ¿verdad?
y noticias que tengan que ver con el entorno. Vamos a ir al corte y después del corte, en el proceso, le vamos a pedir a Josué que tome los datos de nuestra colega, de la licenciada, aunque no le gusta que le diga así, para que lo podamos exponer y les podemos publicitar, les podemos sacar dentro de este contexto, para que usted que nos está viendo, cuando nos vea, pueda visitar la revista de ella o pueda visitar la página de ella. Así que nos vamos a ir al primer corte de este programa muy agradable el día de hoy. Buenísimo, gracias Eduardo. Para tu hogar, Pídelo, cómpralo te trae el aceite extra virgen de macadamia. Un aceite ideal para cocinar todo tipo de alimentos con el sabor y nutrientes de esta nuez, la macadamia, considerada la reina de las nueces por sus propiedades nutritivas. Por su abundancia en ácidos grasos monoinsaturados, es un alimento adecuado para prevenir las enfermedades cardiovasculares. Su composición de ácidos grasos, que están acompañados de fibra, favorecen la disminución de los niveles sanguíneos de colesterol. Llama ya a los teléfonos 5694-2814 y 4823-8137. Contamos con envíos a todo el país. Ahora puedes escribirnos después de las 9 de la noche vía mensaje de WhatsApp a los teléfonos 3014-8388 y 5691-4962. Escríbenos vía WhatsApp. Pídelo, cómpralo. Pídelo, cómpralo. Conversando con la colega, la escritora, Marilyn es muy especial, de verdad es muy especial. Yo conozco mucho de su gestión porque antes de esta reunión tuvimos una charla muy larga. Yo me preguntaba, porque todo es una revista femenina, los libros que he hojeado, porque no he leído todavía, tienen que ver con el culto a la mujer. Pero también tiene dos novelas. Una se llama 100 kilómetros de pasión, era de aquí al puerto.
100 kilómetros de pasión. La verdad es que empecé escribiendo novelas románticas. El primero fue Decisiones, Amor y Encuentros, Eduardo. Pero lo que veo es que está el puerto también aquí. Amante del puerto, amante del sol y el sol no es mi mejor amigo precisamente. Escribí novelas románticas para salir de mi zona de confort, Eduardo. Mi diario vivir es hablar del liderazgo de la mujer, del empoderamiento de la mujer, pero necesitaba salir de mi zona de confort. Y nunca escribía, lo que más me costaba era escribir sobre el amor como sentimiento o el amor de pareja, y un día decidí escribir sobre ello y salió Decisiones, Amor y Encuentros. Salir de mi zona de confort, salir de pareja, entonces hay desamor en algún lado. Soy soltera hace muchísimos años, ¿verdad? Y no me he dedicado precisamente a cultivar mi vida afectiva amorosa, sino que me he enfocado más a la parte productiva, en su momento a mi familia, que fue mi mamá, y entonces... ¿Y un hijo? Y mi hijo, que es el arquitecto de mi vida, que hoy en día ya está por cumplir 30, ¿verdad? Y listo. Yo creo que acá tenemos 2 novelas de amor y después comienza a hablar de feminismo. Perdón. No es feminismo, Eduardo, no es feminismo. Y honestamente no me considero una mujer feminista. Ok. ¿Verdad? Sí decidí escribir y poner un medio de comunicación para la mujer porque lo creía necesario. Creo fielmente en la meritocracia, creo fielmente en que hombres y mujeres tenemos las mismas oportunidades. Sin embargo, hay que hablarle a las mujeres que dejen ese victimismo muchas veces o que dejen ese mea culpa y se empoderen a sí mismas, ¿verdad? Es fascinante esto porque, aparte de mi profesión, que es la otra, el otro lado de la moneda. Que fue por la que nos conocimos. Es fantástico encontrar una persona que mutó una decisión que tenía de vida, de salir de su zona de confort, que eso fue muy importante. Porque salir de la zona de confort, ella está trasladando la información del programa también. Así que, para que todo el público de Revista Mujer de Negocios nos vean a través de Vea Canal, entonces... Va a ser un verdadero honor. Pero que cambió su zona de confort y salió de ella. Porque esto no es solamente para la mujer, no es de género el problema, esto puede ser para el hombre también. O sea, salir de su área de confort, correrse riesgos. Y todos en alguna medida hemos tenido desamores y esto ha provocado más desamores alrededor nuestro. Amargura, Sí. porque el ser humano se vuelve frustrado, decepcionado y deja de creer en el amor. Yo creo maravillosamente en el amor. Pues yo soy uno de esos que salió de la zona de, que obviamente entró en ese pánico escénico de volver a tener una relación. Después de, obviamente, 30 años de casado y un divorcio, pero no fue un divorcio agresivo, fue un divorcio agradable. Sin embargo, uno queda donde se falló todo esto. ¿En qué fallé? ¿Cuál fue mi error? Uno llega a saberlo, pero el temor de volver a tener una relación es impresionante. Y en esta mutación que hubo, entonces encontramos a Juntas Invencibles. Le voy a contar por qué escribí Juntas Invencibles. Cuando lancé la primera novela romántica, que es Decisiones, Amor y Encuentros, en pleno COVID, el público de la revista, cuando yo empecé a difundir que iba a lanzar mi primer libro, el público de la revista creyó que mi libro iba a ser sobre liderazgo femenino, sobre empoderamiento. No me veían en una novela romántica. Yeah. Entonces, luego de Decisiones, Amor y Encuentros, que fue un libro muy bien aceptado, decidí escribir una continuidad, que es 100 kilómetros de pasión. Yo le digo pues al puerto. Y que es una guía turística por Guatemala, 100 kilómetros de pasión. Es que lo pasa a las portadas, yo se lo digo porque estoy viendo las portadas y todas tienen agua. Y esta es de Olas y el puerto y esta es... básicamente Sololá, es de Atitlán. O sea, todos efectivamente. Ajá. Entonces,
Y volvió otra vez la respuesta del público de la revista. Marolén, ¿y cuándo va a lanzar un libro sobre todo lo que ha trabajado en la revista? Publiqué esto básicamente en época de COVID. Ahí está. Ahí está, 100 kilómetros de pasión, efectivamente. Y en época de COVID veníamos haciendo programas de capacitación para las mujeres de manera digital. Y con uno de nuestros aliados estratégicos decidimos ya en el 2022 que la presencialidad estaba volviendo más o menos. Entonces decidimos ya clausurar nuestros programas de manera presencial y dije, bueno, todas las mujeres me han pedido el libro para mujeres. Vamos a clausurar el programa. Habíamos tenido 500 mujeres inscritas recibiendo el programa digital. Dije, ¿ahora es cuándo? Entonces saqué Juntas Invencibles. El eslogan de la revista ha sido solas invisibles, pero juntas invencibles. Entonces lancé por eso Juntas Invencibles. ¿Cuál es el argumento? El argumento es primero autoconocimiento personal. Nadie puede dar lo que no tiene, no nos conocemos y el libro está escrito como una obra de construcción. Eduardo, recuerdo que cuando escribí la introducción de ese libro y el índice, la persona que vino a mi mente fue mi papá. Y el libro está escrito como que estamos construyendo una obra y esa obra maestra es precisamente nuestra vida. Entonces por eso habla de herramientas, de cimientos, de perspectiva, de columnas, de equilibrio, porque está enfocado como esa obra en construcción que es nuestra vida. Y los únicos responsables de construir una obra maravillosa somos nosotros. Dice, y decides si te alejas. Pero en realidad sabes que no importa por qué, ya sabes quién eres, que puedes equivocarte y mirar tu error sea un ritual amable de aprendizaje, que no solo no pasa nada, sino que se abren puertas y se cierran heridas. Y al final dice, mientras estés bien contigo misma, seguro todo fluirá de mejor manera y estarás en el camino de la plenitud, realización y felicidad, porque el cielo es el límite. Así funciona. Está totalmente trazado y escrito. Qué bonito, qué bonito. Bueno. El libro tiene muchas preguntas, muchos ejercicios, porque a veces nos da miedo confrontarnos a nosotros mismos, especialmente a las mujeres, verse frente al espejo y decir, bueno, ¿en qué me estoy equivocando? Voy a corregir algo. Da miedo confrontarse a sí mismo, no a nosotros. Sí. Así mismo. Así mismo. Porque confrontarse con nosotros es confrontarse entre nosotros. Sí, y no a sí mismo. A sí mismo, sí es confrontarse a sí mismo, que tal vez es, yo vivo corrigiéndome en ese sentido, es como decir, no había nadie, esa es una dualidad. No había alguien. Así es. Como debe decirse. Sin embargo, está bien, esto es interesante. Y vamos a seguir, no sé si ya terminó de... Ya lo puse, ya está publicado. Vamos a continuar con todo esto porque aquí hay una serie de variaciones. Primero es el amor, el desamor. Hablamos ya del crecimiento personal. Pero luego también hay una dinámica muy interesante. Y pasamos a una etapa que se ha abandonado mucho, que es la adolescencia, especialmente la adolescencia femenina. Que quiero decirle que lo que he visto yo en base a mi gestión profesional es que la mujer, la adolescencia, principia a más corta edad que antes. Increíble. Niñitas de 9 años, que es impresionante. Dejemos eso que ya menstruen, porque eso puede darse por metabólicamente hablando. No, pero ya piensan como eso. Piensan diferente, actúan diferente, se visten diferente. Se visten diferente y ya buscan, ya están muy claras en sus deseos. Estamos hablando evidentemente muchas veces sexuales. Así es. Y sus vicios también, porque lo primero, vamos para el cerebro, y lo dije hace una reunión anterior, una de las entrevistas previas, el cerebro le es más fácil creer en la fantasía que en la verdad y en la realidad. Al cerebro le es más fácil creer en la mentira que en la verdad. Por eso es que los titulares amarillistas son los que atraen. Súper vendibles. Y son los que venden, sí. Y la infografía. Así es. Cuando es porno, cuando es deslúcida para las personas naturales, las personas comunes, se convierte en muy popular.
O sea, y las jovencitas, y los jovencitos, por supuesto, pero las jovencitas crecen más rápido, desarrollan más rápido su instinto que el hombre. El hombre tiene su instinto desde que nace como cualquier otro ser humano, pero la morbosidad es más del lado femenino. Es del lado femenino, de acuerdo a la información que yo he recabado en mi profesión. Entonces, se muta a Juntas Invencibles, que me parece un libro sumamente interesante. Hablemos de este libro. Como comunicadora, Eduardo, dentro de la revista Mujer de Negocios fui mutando igual, ¿verdad? De la revista impresa pasó a lo digital, tuve programa de radio, en la revista igual, programas de capacitación para mujeres de escasos recursos. Y para mí como comunicadora y como ciudadana, para mí sí es una responsabilidad ver la sociedad. Hablamos de que queremos cambiar las estadísticas de desarrollo humano en el país, de educación, de nutrición, pero hay una problemática de lo que no hablamos y desde Revista Mujer de Negocios la empezamos a publicar, que es el embarazo en las niñas y adolescentes del país. Entonces, dentro de esta problemática, quise encontrar aliados para hablar de educación sexual integral, pero es un poco más complejo. Dije, ¿de qué manera puedo llegar a las adolescentes sin tener que hablar de sexo, pero sí de empoderarlas y hablarles de autoestima, de liderazgo? Para mí los libros fueron magia. Entonces decidí que Juntas Invencibles, que ya había sido súper aceptado en mujeres adultas, lo iba a escribir en versión de adolescentes. Y por eso escribí Juntas Invencibles para adolescentes. Hablamos, hoy en día el empoderamiento de la mujer es una tendencia. Y hay diversidad de programas para mujeres adultas. Pero en el caso de la sociedad, hablamos de que queremos ver más mujeres empoderadas, que queremos ver más mujeres emprendedoras, que queremos que disminuya la brecha de género. Pero si no invertimos en las adolescentes, es mentira que esas estadísticas van a mejorar. Y si en Guatemala las estadísticas nos dicen que hay una media de 11 niñas que quedan embarazadas por hora en el país, ¿cómo vamos a mejorar las estadísticas? A raíz de eso decidí escribir Juntas Invencibles para adolescentes. Y pues sí, efectivamente los libros se venden, pero con este específicamente es buscar aliados estratégicos que patrocinen el libro y llevar el libro a establecimientos educativos públicos, hablar con las chicas, regalarles el libro y trabajar con el libro. ¿Usted está regalando el libro? Cuando me es posible, sí. A lo que voy de este año, ya llevo 6,000 libros regalados. En el 2024, que fue el primer año cuando publiqué el libro, logré regalar 3,500. ¿Cuál es el costo del libro? El libro en las librerías, que estamos en Filgua, y mi libro está en Filgua, 150 quetzales. Bueno, miren. ¿Verdad? Eso está regalando un dineral. Y el año pasado busco los aliados estratégicos y obviamente hablamos de eso. Ese es justamente, eso fue hace 3 días en una escuela de zona 18, donde es tercer año que voy a niñas de sexto primaria y la directora me pide, Marolene, por favor, véngale a hablar a mis niñas. Las niñas se autolastiman, las niñas no confían en los padres. Comencemos por el principio, de una vez usted que nos está viendo. La primer área que justifica el cuidado del niño y niña, ambos, sí, principia en el área familiar, el núcleo familiar. Así es. Porque los abusos de cualquier tipo se comienzan a dar dentro del núcleo familiar. Y hablamos del núcleo familiar o el núcleo íntimo, inclusive las gentes que trabajan dentro de la casa. Así es. Ese es el primer área que uno tiene que proteger y ábrale el espacio. Ábrele espacio a su hijo. Me voy a tratar de explicar sin exponer a la persona. Hay muchos casos en que amenazan al niño de que no diga nada porque si le dice algo, primero que se va a ir al pecador, que se va a ir al infierno. Así es. Luego que si le pasa algo, que si dice algo, la persona se va a ir de la casa, entonces va a quedar sin protección. Y comienza eso de amarrar mentalmente a la persona, al niño, a la persona que está siendo abusada y al joven que está siendo abusado, a la infante que está siendo abusada, y comienza esa degradación de la persona
y es un círculo vicioso. Y pasan los años, y cuando se logran salir de eso, lo primero que buscan es a un experto en la materia para solventar esa ansiedad que causó o ese daño que causó el abuso de los niños y de los jóvenes. Por eso es importante que si usted tiene las capacidades para llevar a un orador, a una oradora que sepa del asunto, los lleve. Ya no hay nada de tabú, y les voy a contar, las cosas por su nombre. Así es. Ya no hay nada de tabú. Si usted cree que escondiendo el celular durante la mañana no van a encontrar la forma de verlo el día de mañana, está equivocado. Así es. Y el celular es un arma de dos filos para cualquiera, pero ahí está, y todo el mundo lo tiene. Así es. Y al final, nosotros como padres, el confiar en nuestros hijos, queremos que ellos confíen en nosotros, nosotros tenemos que confiar en ellos. Entonces, a raíz de eso, de toda esa problemática, dije, ¿cuál es la mejor forma de llegar a las niñas y hablarles de autoestima, de valentía, de empoderamiento, de que hablen si están en círculos viciosos de violencia a través de un libro? Me parece, me encanta. Oye, este lo estuve ojeando, es que este me lo regaló ella el día que tuvimos la primer consulta de trabajo y realmente fue sumamente interesante, porque ese sí lo estuve ojeando y me llamó poderosamente la atención. Aunque no es mi especialidad, yo sí he recibido gente así. Entonces, obviamente hay que enviarlo de una persona que esté capacitada para manejar un problema de estos, porque esto es prevenir. Así es. Eso es lo que busco con esto, ¿verdad? Prevención. Prevenir. Pero lamentablemente los casos se dan. Fíjese que los accidentes siempre suceden después, no antes. Se quiebra ay, sí, mira, me lo advirtieron, pero metí la pata. Ay, pero yo me pasé en verde, pero el otro venía en rojo. O sea, siempre suceden después los accidentes. Así es. Entonces, esto es prevenir. Es prevenir en salud. Es tomar conciencia, pero tampoco sea paranoica. Totalmente. Por eso hay que encontrar el balance perfecto, es conocimiento, es saber que pueden pasar, ver situaciones que se van dando evidentes. Deja de comer, se va a esconder a su cuarto, se mete bajo la cama, se mete en el closet. Así es. Se mete mucho tiempo en el baño. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Porque sí, elude a una persona, no quiere ir a las reuniones, ya comienza a darse cuenta usted. Y eso es preadolescente, y adolescente es todavía peor, porque si esta persona, por alguna circunstancia, tiene las capacidades y además le gusta, se vuelve complicado, porque también existe esa fase. Acuérdense que quien entra dentro de las adicciones al principio es probando. Probandito, y luego ya no puede salir. Y después ya no puede salir de eso. Y todo el mundo puede salir de las situaciones, pero tiene que hablar, tiene que decirlo, tiene que comentarlo. Así es. Y para eso busque la ayuda, por favor. Y si no, busque las autoridades, porque tiene que hacerlo. Y no permita que eso suceda en su hogar, porque también hombre o mujer amenazan ahora con que si vas, te mato. Pues mire, está matándole en vida. Y está matándolo a usted y está matando tal vez a su hijo o a su hija. Entonces tenemos que tener esa decisión, ¿no? Y para las niñas, para las adolescentes, se vuelve complejo, pero el resultado que he tenido ha sido muy positivo, muy propositivo, Eduardo. Entonces el año pasado logré llegar a las manos de 9.500 niñas. Este año mi meta son 15.000 niñas a las que les llevo el libro, les hablo, ¿verdad? Y en eso estamos. Me encanta. O sea, este tipo de charlas nos hacen crecer a todos un poco. No se tenían cuando nosotros teníamos la edad para... No, que llegaran y nos hablaran desde No, hombre, eso. y cuando yo estuve en el colegio era pecado hablar de esto. Así es. Entonces, por eso escribí Juntas Invencibles para Adolescentes. Me encanta. El libro es fascinante. Yo les digo, yo sí lo pude hojear antes. Y vamos a brincar de este libro, porque antes de irnos al siguiente corte, que es el último corte, ella decidió hacer algo por los varones también. Y eso sí es Hombres en Construcción. Cuidado, Hombres en Construcción. Sí. Aquí está el librito. Cuidado, hombre en construcción. ¿Por qué decidí escribir para niños? He de decir que esto sí me daba un poquito de temor escribirlo para niños, pero pues gracias a Dios tengo un hijo y
de lo mejor que me puedo sentir satisfecha es del rol de mamá. ¿Y por qué escribí para los niños? Porque llegaba con las chicas a los establecimientos educativos y las directoras o las maestras me decían, Marolén, es importante hablarle a los jovencitos. Los jovencitos están en una crisis emocional, siguen todavía pensando que los hombres no lloran, no expresan emociones, la vulnerabilidad. E igual, en la sociedad hablamos de que sí, que el país machista, que sí los machos, pero estamos educando y formando a una juventud con caballerosidad, con cómo se tiene que comportar, pues tampoco. El año pasado estuve en varios establecimientos mixtos y los jóvenes estaban en la ventana escuchando lo que yo le hablaba a las chicas. Y luego, cuando terminaba, me decían, mire, nosotros también tenemos emociones, ¿por qué para nosotros no escribe? Entonces el año pasado decidí ya escribir Cuidado Hombre en Construcción, que es una guía para estos jovencitos que igual, como las niñas están pasando por la adolescencia, a dónde van, qué quieren, cómo lo van a hacer, cómo lo van a lograr, plan de futuro, visión de vida, y por eso este año estoy empezando a trabajar Cuidado Hombre en Construcción. Vamos a aclarar algo. Hay hombre y mujer naturalmente. Ese es el género. Así es. La orientación no vamos a hablar acá. Ese ya es problema de cada quien lo tiene que dilucidar en su momento, y yo no voy a tocar ese tema en este lugar. Pero sí puedo tocar el tema de hombre-mujer. Las mismas situaciones viven, la única diferencia es que el cerebro del hombre, por la forma en que se construyó el cerebro naturalmente, piensa distinto que el cerebro de la mujer. Así es. Pesa más el cerebro del hombre porque tiene más grasa. Su callosidad, que es el intermedio entre el cerebro, el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo, es un poco menos ancha. Entonces tiene menos capacidad de hacer muchas cosas. Y la mujer tiene más facilidad de hacer muchas cosas a la vez. Que eso es interesante. O sea, cuando yo estudio el cerebro, me encanta llegar a la profundidad de esto. El hombre está viendo el partido de fútbol. La mujer, para mientras está viendo el partido de fútbol, está cocinando, está dándole comer a los niños, está hablando por teléfono y le pregunta al esposo, ¿querés comer algo? Y el esposo le responde, si fallan el penalti es culpa tuya. No me hables porque hay un partido de fútbol ahorita, como que si la pelota va, si le hablan al hombre, la pelota va a dejar de salir o va a dejar de entrar, lo que sea esto. El hombre tiene entonces sí, es necesario trabajar específicamente para el varón. Así es. Luego se encuentra hombre y mujer y no entienden por qué no se entienden. Y es porque tenemos capacidades y habilidades diferentes. Y háblele con las palabras que son, no con las vulgaridades que se dicen. Háblele con las palabras que existen y están claras, cómo anatómicamente se define el hombre y cómo anatómicamente se define a la mujer. No son chiches, son senos. Ahora, como se dicen las cosas son distintos. Así es. Y así sucesivamente con el resto de partes de la anatomía humana. Hábleles como es. Eso no va a ser la de menos, va a ser lo más acucioso para encontrar la razón de la palabra. Y en un momento dado, aunque parezca ser aparte, se pierde la morbosidad. Claro, porque se habla como es, como usted bien lo dice, Eduardo. Y los jóvenes hoy en día necesitan que adultos responsables lleguen y les hablen como deben hablarles, de la manera correcta, para formarse, para informarse. Es impresionante cómo uno llega a los establecimientos educativos y la juventud ni siquiera tiene abierto ese nivel de sueños, de qué soñás cuando salgas de estudiar, de cómo visualizas tu vida. O sea, no tienen esa visión de futuro, no tienen esa sana ambición de escribir cuál es el plan de vida que quieren lograr, porque no se les está hablando de eso. Y hay un problema en estas dos cosas, y en estos dos libros tal vez se puede chequear, yo no sé porque no los he leído. Una de las cosas que más lo llevan a uno a caer en errores se llama curiosidad. ¿Cómo es el hombre, cómo es la mujer? Y por instinto voy a chequear cómo es la mujer. Y la mujer como es el hombre. Así es. Pero entonces comienza el instinto a manejarse con morbosidad. Y es donde se caen los errores. Totalmente. Déjame verte, yo te voy a enseñar.
a ver qué se siente si haces esto. Y ese tipo de situaciones hay que cuidarlas. Y no les quiero decir que no vayan a suceder. Lo que quiero decir es que tienen que tener la precaución y que si van a suceder, sucedan con el conocimiento de causa, no por un error de la vida. Así es. ¿Y cómo está pasando con los jovencitos? Es como les digo cuando estoy con las chicas, es normal que las hormonas en las adolescentes, las hormonas se loqueen, es normal que le gusten los chicos, es normal, pero no es normal que empiecen a jugar a la familia teniendo 14, 15, 16 años. No, jugar a la familia no, ser mamá. ¿Verdad? A los 13, 14 años. Así es. Y las estadísticas nos dicen que de enero a mayo, 845 niñas de 10 a 14 años se volvieron madres. En 5 meses. Hace muchos años llegó a mi clínica un papá y su mamá, con padre y madre con su hija. Dice, mira, fue violada. 14 años de edad. Obviamente firman papeles y entran en un proceso. Y cuando sale el papá y la mamá, la niña me dice, ¿ya se firmaron un documento? Sí, ¿verdad? Sí, hay confidencialidad, porque ya lo saben, sí. Claro. No fui violada, a mí me gusta, lo que pasa es que me agarraron. Y así de cínico lo recibí. Dije, oh, no, qué padre, santa, menos mal hay grabado, ahí claro. Tenemos grabación. Entonces, obviamente yo me excusé de atenderla porque no es mi especialidad tampoco. Pero no es la única persona que ha hecho eso, y me plantea eso. A mí me gusta, 14 años. Y comencé a los 12, o sea, ya me descubrieron tarde. Sí, y en un colegio mixto. Así es. Y comenzó por reto, porque la primera sesión sí la tuve, o sea, hablé con ella. Y luego le dije, mira, yo este tipo de casos no los manejo, no dije nada, pues obviamente yo había firmado confidencialidad, pero sí se remitió a una experta en la materia, pero es preferible que una mujer trate con mujer. Así es. Y entonces, esas son las causas que están pasando de una manera impresionante entre los adolescentes. Y es no solamente por curiosidad o por morbosidad, que no se han trazado un plan de futuro. Estamos hablando del sexo, pero también estamos hablando de drogas, estamos hablando de robos, estamos hablando de hacerme más machito porque tomo ya a los 11 a 12 años. Eso se da mucho también, que los pachones meten el licor cuando van al colegio. Miren, todo esto que estamos hablando tiene que ver con esto. Cuidado, hombre en construcción y juntas invencibles para adolescentes. Libros sumamente interesantes y una ayuda impresionante para el profesional en la materia también. Vamos al corte y cuando retornemos tomaremos el tema de nuevo. Crema antirreumatismo. La crema antirreumatismo ayuda a aliviar el dolor que provocan los cambios de temperatura en los huesos. Contiene aceites esenciales hindúes, españoles y doTERRA. Debe aplicarse sobre la zona afectada antes o durante el cambio de temperatura. Con esto, evitará sentir dolores en las articulaciones y huesos. Llama ya a los teléfonos 5694-2814 y 4823-8137. Contamos con envíos a todo el país. Ahora puedes escribirnos después de las 9 de la noche vía mensaje de WhatsApp a los teléfonos 3014-8388 y 5691-4962. Escríbenos vía WhatsApp. Pídelo, cómpralo. Pídelo, cómpralo. Personalízalos a tu gusto. Así es, ahora en Pídelo, cómpralo contamos con equipo de sublimación. Puedes editar y personalizar el pachón termo.
Siempre agradeciendo a Canal la hospitalidad que nos dan una vez a la semana con este espacio que es muy particular, que podemos llegar con usted y podemos transitar en diferentes tópicos. Y este tópico de hoy es fascinante para mí, es como que parte de lo que en el tiempo de mi crecimiento me fue vedado. Y haberlo aprendido ya grande, pues digo yo, muchas cosas que debía haber modificado, pude haber modificado, o tal vez me hubiera enterado mejor de cómo conseguir una personalidad más correcta, porque uno cuando estaba adolescente, más en los tiempos que yo venía, en el Liceo de Guatemala entraba una señora, una señorita. Ay, es marista, igual que mi hijo. entraba y chiflidos, que sí, era monja la pobre, y le caía de todo, ¿verdad? Uh-huh. Pero esos son los morbos que van dándose y todo. Es natural, pero no somos machos, pero somos muchos, decían, pero así son. Así sucede, ¿no? Yo súper agradecida, Eduardo, con el espacio de estar compartiendo aquí con usted en Vea Canal, que son espacios súper importantes para formar, informar y transformar, que es lo que tanto necesita nuestra sociedad. No solamente es dejar un poco, es dejar esa semilla en usted, que ojalá, mire, con una persona que este programa pueda hacerle la diferencia en la vida, nos damos bien servidos. Nos damos por bien pagados, totalmente. Y es ese compromiso. Usted dice, bueno, yo ya me formé, tuve la capacidad de estudiar esto, lo otro, y hoy mi compromiso es trasladar ese conocimiento, compartir ese conocimiento con las personas de mi entorno. Y eso es lo que se hace aquí en el Círculo Nacional, ¿no? Sí, el Círculo Nacional de Prensa es un espacio de crecimiento. Uh-huh. Para usted, porque me han preguntado ha corrido por ahí gente hablando de más un poco. Quiero decirle, bastante de más, Eduardo. Sí, y usted conoce parte de mi entorno. Así es. Usted conoce parte de mi entorno. El Círculo Nacional de Prensa tiene activos entre 60 y 80 personas. Inactivos llegan a 100 y en este momento 100 y pico. Lo que pagan al año no da ni para sostener la sede. Es una entidad privada, es una ONG, es una asociación. Uh-huh. ¿Sí? Tiene 60 años de existencia. Para que usted sepa, cada año se cambia de presidente. O sea, lo que hicieron 2 presidentes o 2 años antes no me incumbe a mí. Uh-huh. Claro. O lo que hicieron hace 4 años no me incumbe a mí. Me incumbe cuando yo fui presidente. Son gestiones diferentes. Cada y quien a veces los seres humanos no tenemos esa visión de entender, ¿verdad? Pero sí, la verdad es que agradezco enormemente el espacio acá en el Círculo Nacional de Prensa, Eduardo, y el que sea un espacio de educación, formación y transformación, y que eso es lo que los ciudadanos debemos de comprender, que necesitamos más espacios como este, donde realmente nos unamos con un fin en común, y ese fin en común es una mejor sociedad, una mejor Guatemala, y cada ciudadano es responsable de que Guatemala sea mejor. Sí, y esa crianza comienza en casa. Totalmente. Podemos no estar de acuerdo, pero tenemos que respetarnos aún en casa. Estamos de acuerdo que no estamos de acuerdo, basado en el respeto, el amor y la generosidad. Comencemos porque vivimos en un país democrático pero republicano, donde existen pesos y contrapesos. Pero, bien claros. Bien claros. Todo esto que estamos hablando tiene que ver con su entorno. Si usted, perdone, pero esto es institucional, si usted quiere pertenecer al Círculo Nacional de Prensa, tiene que llenar una solicitud, tiene que presentar antecedentes penales policíacos, tiene que presentar además 2 padrinos y pasa por un corretaje para ver y establecer si tiene las capacidades para pertenecer. Puede mentir, sí. Puede decir que es lo que es, sí. Y nosotros aceptarlo, puede ser que sí, puede ser que se cuele, puede ser que sí. Pero ya queda en cada uno está adultito para saber de qué se trata. Los carnets son de uso personal, son identificación que uno tiene para saber que pertenece a una institución. No es responsabilidad del círculo ver por la vida de cada quien. Cada quien puede hacer con su vida lo que quiere. Este es un país libre. Y si hay dudas de algo, pregunten.
el círculo. Estaban hablando ahí de un señor que estuvo preso en Quintana Roo, y periodista, y era corresponsal del Círculo Nacional de Prensa. Una persona proba, y le voy a explicar por qué fue preso. Y estuvo en Guatemala porque denunció que estaban y esto conlleva esto, había abuso de niños y de que los migrantes centroamericanos que pasaban por esa área eran utilizados como mulas de carga de drogas o por órganos. Y señaló al gobernador en ese momento de Quintana Roo y lo metieron preso por eso. Entonces, si se fue preso por eso, se fue preso por haber dicho la verdad. Porque luego se comprobó en alguna medida de que la situación se estaba igual de tensa. Nos cayó, nos decían a nosotros que éramos una asociación patito, imagínense. A veces se habla, se juzga, se señala sin conocer, sin investigar, sin aprender, ¿verdad? Y lamentablemente ese es un factor muy común en la sociedad, especialmente en la nuestra. Y le agradezco mucho los conceptos que usted tiene de mi familia, de mis hijas, y se lo agradezco muchísimo, porque yo no se lo pregunté, ella me preguntó. Y son personas probas, con capacidades profesionales, pero sobre todo son muy humanas y muy guatemaltecas, porque podrían no estar viviendo en Guatemala. Así de sencillo, y sin embargo, como usted bien lo decía, no podría ni tendría que estar, pero está comprometida con un propósito, y ese propósito se llama desarrollo de país. Lo mismo es las dos de mis hijas y mis nietas, que ya están en su proceso también. Pues yo agradezco esta visita. No sé si vamos a concluir con un bonito mensaje que yo sé que va a salir de su corazón. Sabe que las puertas están abiertas, como se lo comenté previamente. Siéntase usted con la libertad, porque aquí respetamos la libertad de expresión. Mire. Me encanta, sí, gracias. Esa es Revista Mujer de Negocios, www.revista Mujer de Negocios. Entrevistamos a mujeres que quieran compartir sus historias, sus conocimientos, y pues ahí estamos, y ahí están también los libros para los adolescentes. Está mi sección puramente en la que yo escribo directamente, y ahí puede llenar también el boletín para recibir cada semana pues nuestros boletines. Ahí en nuestra base de datos no tiene ningún costo recibir la información de Revista Mujer de Negocios, porque pues vivimos de los anunciantes. Y eso es tal vez lo más importante, que el interés es por usted, que la reciba. Así Obviamente es. La divulgación y que llegue a su hogar y que la pueda leer es fundamental. Así es. Y que se comente también. No tenemos por qué estar de acuerdo con todos los... Totalmente. Y mis libros pues están aparte dentro de lo que es Marolen Martínez Escritora, que ya es puramente la red directa de Marolen la escritora, y no Marolen la periodista, la directora de Revista Mujer de Negocios. A ver qué día hacemos un trabajo sobre neurofisiología o sobre hipnosis clínica. Yo creo que le va a fascinar. Me va a fascinar, por supuesto que me va a fascinar. El aprendizaje continuo y el aprendizaje más allá de lo evidente es sumamente necesario. Lo que pasa es que no todo lo que nosotros creemos que es lo que está sucediendo. O sea, nosotros vivimos de las apariencias muchas, y eso es lo peligroso. Agradecemos a usted que nos haya recibido el día de hoy. Me parece una excelente entrevista, muy familiar, muy interesante, y sobre todo para usted que nos está viendo, un crecimiento espectacular. Ojalá se puedan comunicar o puedan leer la revista, y más a esta hora, en este preciso momento, que es viernes a las 11 y pico de la mañana. Son más mujeres las que están viendo el programa que hombres, pero después ya se diluye. Claro. Tenemos más o menos como un promedio de 4 a 500,000 vistas, que eso es tal vez lo más interesante. Felicitaciones entre todas las plataformas. Entre todas las plataformas, entre todo Claro. lo que hay. Y por supuesto, gracias a los cableoperadores que nos hacen el favor de distribuir la señal. Así que muchas gracias, y yo emocionado dejo este programa el día de hoy, agradeciendo al Eterno por la presencia de ustedes, por que no pasó a más el temblor que tuvimos hoy, que fue serio. Y sobre todo porque tenemos esperanza de una mejor Guatemala. Que mi Dios los bendiga. Hasta la próxima semana. Agradecidísima.